Bueno, hola a todos. Yo voy a estar hablando hoy sobre el enfoque de las fachadas desde el punto de vista de lo que es la sustentabilidad de una manera bastante integral. Así que vamos a empezar a hacer un barrido sobre eso y ver bien de qué va. Primero un poco de contexto. Siempre me gusta arrancar las charlas con esta imagen, que es básicamente un diagrama que muestra la cantidad de emisiones globales de CO2 que emane de lo que es el hábitat construido, ¿no? El hábitat construido representa el 39% de las emisiones globales de carbono, contra un 61% que es de las demás emisiones del resto de las industrias y de demás actividades que tiene el ser humano sobre la Tierra, ¿no? Me parece que somos responsables acá, como nosotros en mi caso como arquitecta y en el caso de otros que puedan estar en esta conferencia, de una parte muy importante de esta torta respecto a lo que son emisiones de carbono. De ese 39% hay 28% que se va en lo que es la operación misma de los edificios, en lo que es la iluminación, la climatización y bueno, el uso de la energía en general adentro de un edificio, y el 11% en lo que es el proceso de construcción, en los procesos de la construcción, incluyendo también lo que es el transporte de los elementos para la construcción y demás. A su vez, si hablamos de residuos, hay un 52% de los residuos también a nivel mundial que vienen de lo que es el hábitat construido. O sea, de vuelta tenemos una responsabilidad muy grande dentro de lo que es el panorama general de lo que le respecta al hábitat construido sobre los residuos. Creo que todos acá o somos arquitectos, o como ingenieros o constructores, o como por ahí diseñadores o desarrolladores, tenemos una responsabilidad sí muy grande sobre esto y tenemos una injerencia muy concreta para actuar en mejorar esta situación, ¿no? Lo que sí somos todos por seguro es que somos todos usuarios de una casa, un espacio de trabajo, un espacio de turismo o lo que sea, somos todos usuarios, así que también tenemos una exigencia de nuestro lado, desde ese lado, para hacer que esto se vaya modificando. Creo que en esto reside un poco este tipo de encuentros como el de hoy, donde estamos poniendo sobre la mesa algunos temas que son de una relevancia muy importante y que podemos empezar a conseguir información, informarnos más para poder trabajar sobre eso. Por eso voy a arrancar hablando sobre el tema de estrategias de diseño en materia de sustentabilidad y fachadas, para poder ver cómo hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, especialmente desde el diseño, para empezar a modificar estos gráficos que vimos recién, y en lo que considero que tenemos que hacer mucho hincapié. Primero y principal, cuando hablamos de sustentabilidad tenemos que hablar de flexibilidad. La flexibilidad tanto en lo que son las plantas de arquitectura, es algo que ya está bastante instalado, en entender que un edificio puede empezar a tomar diferentes formas por los cambios que suceden en nuestra sociedad, así como lo que vimos que pasó estos últimos 2 años con la pandemia y todo lo que se está cambiando respecto a eso. Pero en un edificio en particular, la reutilización del mismo también depende en gran medida de la flexibilidad de su fachada. Nosotros sabemos que hay diferentes tipologías y que un edificio de vivienda no tiene los mismos requerimientos de fachadas que un edificio de oficinas, ¿no? Donde un edificio de viviendas por ahí requiere una intimidad en ciertos lugares, o incluso por ahí unas fachadas bastante más ciegas que lo que por ahí se estila para lo que son edificios de trabajo, espacio de trabajo, donde se requiere eh, una luz uniforme a lo largo de todo el día, ¿no? Entonces acá hay un trabajo importante para hacer desde la flexibilidad y un punto para empezar a tener en cuenta cuando hablamos de flexibilidad, que tiene que ser algo que pueda estar también representado en lo que son las fachadas para el uso póstumo de esos edificios, ¿no? O usos más allá de lo que fueron concebidos inicialmente. Entonces, como primer concepto clave, quiero instalar la idea de esto, ¿no? De evitar la demolición, de lo que nosotros llamamos retrofitting, que es básicamente el reuso, la readaptación de estructuras de arquitectura como primera opción. Hay unos buenos ejemplos, que es, por ejemplo, estas imágenes que están acá abajo, debemos conocer la mayoría, que son de la Catón Basal, donde con el poder que tuvo la fachada, el rehacer esa fachada para poner una puesta a punto y una recuperación de un edificio existente,
que en vez de demolerlo, se trabajó con un esquema de fachada que incluso empezó a generar como espacios de mucha calidad para los habitantes, y de una espacialidad súper interesante, que se logró simplemente con una adaptación de las fachadas. Así también, la fachada tiene un valor importantísimo en lo que es el confort interior de una vivienda o de un espacio de trabajo. En este caso, además, en este caso particularmente, se agrega toda una variable de una mejora en la eficiencia energética del edificio que de, perdón, que es de mucha relevancia. Luego, como segundo concepto fuerte, me parece que tenemos el tema de la quinta fachada, que también está bastante instalado, que no podemos dejar de decir. O sea, yo hago hincapié en que me parece que es lo más importante, no por un hecho de que sea más importante que el resto de las fachadas de un edificio, pero sí es generalmente la que está más olvidada, ¿no? Nosotros, acá agarré una imagen de Google Earth de microcentro Buenos Aires, Argentina, y así muy al azar y en 2 minutos se pueden identificar que todas las azoteas están utilizadas, están subutilizadas, y están generalmente llenas de sistemas mecánicos de climatización. Estos sistemas mecánicos de climatización hacen todo lo contrario a lo que el resto, a todo el trabajo que nosotros hacemos desde la fachada para poder mejorar la calidad de confort interior, para mejorar la temperatura, poniendo buenas cerraduras, buenos cerramientos que permitan que no permiten que ingrese tanto el calor, que no permiten que ingrese tanto el frío, y todo ese esfuerzo que hacemos de las fachadas, empezamos a olvidarnos y a perderlo un poco con lo que pasa en la quinta fachada, ¿no? Todos estos sistemas mecánicos generan mucha energía, mucho calor antropogénico, que es como lo denominamos, generando algo que es de una relevancia suprema para lo que es la escala metropolitana, que es la isla urbana de calor. Explico brevemente lo que es la isla urbana de calor, pero básicamente en los centros metropolitanos se encuentra una diferencia de temperatura entre el centro metropolitano y entre las áreas rurales circundantes de muchos grados. En el caso de Buenos Aires, nosotros además estamos sobre el estuario del Río de la Plata, donde generalmente sopla el viento desde ese lado. Entonces, además de que la ciudad genera en el peor momento de la isla de calor, que es en invierno, hay una diferencia de 4 grados ahí lo pueden ver a la izquierda, ¿no? Entre 4.1 y 4.6 grados de diferencia entre lo que es la ciudad y lo que es el área circundante de la ciudad, que es muchísimo. Sumado a eso, con esta idea de estar sobre el estuario, que tenemos el viento que corre, todo ese calor, generalmente hay veces que sucede en Buenos Aires lo que es la isla de calor inversa, que es básicamente que el calor que genera la ciudad se lo mandamos todo a los espacios circundantes, a las áreas rurales, afectando también toda la actividad que sucede ahí. Entonces el tema de la quinta fachada tenemos que volver a ponerlo en primera línea, diseñando fachadas con cubiertas para aprovechar su potencial, considerando los valores de albedo de los materiales adecuados para ese tipo, para el lugar específico donde están implantados, y tratando de olvidarnos un poco de todos los sistemas de climatización y empezando a tratar de reponer en valor todo el esfuerzo que uno hace con las fachadas ventiladas y con la inversión en las fachadas para que no se pierda por lo que pasa después o que no se contrarreste contra lo que pasa después en la quinta fachada, en el techo. Después una pregunta que me surgía, ¿no? Que era todas las demandas futuras que van a haber para las fachadas. Hoy estamos acostumbrados a, obviamente, las fachadas nos resuelven temas de ventilación, de asoleamiento, pero ahora empiezan a surgir otras nuevas características y otras nuevas cosas requerimientos para las fachadas, como puede ser lo que es la generación de energía, ¿no? Eso podría ser algo que empieza a verse en varios lugares del mundo como algo que empieza a ser requerimiento de las fachadas. De vuelta, acá hay un ejemplo del estudio Richter de Rocha, que es de acá de Argentina, que está basado también en Suiza. Este es el pabellón, un pabellón en Lausanne, Centro de Convenciones, donde ven que toda la fachada está tapizada, digamos, por estos sistemas de generación de energía. Son unos paneles solares que tienen
cierta translucidez y color, pero bueno, toda esta masa de fachada, además de resolver todas las otras cosas que ya veníamos nombrando, resuelven el tema también de la generación de energía. Entonces, así como esto, también pueden haber otras demandas futuras que podemos empezar a pensar, si es un tema de esto, ¿no? De aporte al microclima local, si hay cuestiones más de requerimiento desde ese punto de vista, con incorporación a veces de vegetación o no desde una manera tan literal, pero sí de una manera que pueda aportar al microclima. Después de esto, una cosa que surge que es de relevancia, una relevancia importantísima, es todo el tema de la materialización. Por ejemplo, creo que lo primero que tenemos que plantear, que es un tema que no está para nada instalado, que es el tema del desmantelado. Es algo que se empieza a ver en varios otros lugares del mundo, probablemente donde están por ahí más acostumbrados que acá en el contexto latinoamericano a digamos, a la renovación más constante de los edificios. Pero yo por eso pongo la imagen del auto, porque me parece que es importante entender, en la industria automotriz, el tema del desmantelamiento está recontra incorporado ya. Ya un auto que se diseña hoy tiene un 85% de sus materiales son directamente reutilizables, o sea, es decir, son repuestos que se pueden usar en otros autos, que se pueden revender y reubicar, es material que se puede reciclar y usar para otra cosa, pero ahora me gusta plantear esta pregunta, que es ¿qué pasa con los edificios? ¿No? ¿De en qué punto estamos desde ese lugar? Si sucede como en una industria de tal magnitud como es la automotriz, que todo está tan pensado y ya está tan incorporado en el sistema, ¿no? Este tema circular que tienen los autos de este punto de vista. Bueno, empezar a entender y eso creo que es un tema que hay que empezar a instalar en lo que es la arquitectura y en la construcción de edificios. Lo mismo, el tema del desmantelado. No necesariamente todo tiene que ir, cuando uno desarma un edificio o le vuelve a buscar una función o tiene que adaptarlo, no necesariamente tiene que ir a desecho, ¿no? Hay que empezar a entender cómo conformamos esas fachadas, especialmente para que esto pueda evolucionar. Acá es un ejemplo pequeño de lo que es el potencial de los materiales. Hay tres conceptos que evaluamos cuando miramos materiales, que es básicamente el contenido reciclable que tienen esos materiales, el potencial de reutilización y el final de vida, es decir, cuánto de ese material se puede usar por completo y cuánto empieza a perder, digamos, de calidad de ese material. Entonces creo que hay que hacer hay que ser conscientes, acá puse tres ejemplos comunes, que es la madera, el acero y el hormigón, para poder entender cuál es el efecto concreto que tienen, ¿no? O sea, hay que ser un poco conscientes qué de estos materiales son pertinentes para usar en fachadas y cuáles otros no nos ayudan desde este lugar de poder empezar a poner en agenda el tema de qué pasa con los edificios una vez de que terminan de ser habitados. Y ahora una última parte, que es básicamente para hablar un poco de lo que es eficiencia energética, y que yo lo titulo así, no más que eficiencia energética, creo que tenemos que pasar a la instancia de que esto sea algo lógico, algo de sentido común. Ahora cuando se los explique, espero que coincidan conmigo en ese punto, que es que básicamente la fachada no puede ser igual de punta a punta. Ahora vamos a entrar en algunos tecnicismos, pero para poder entender esto desde un lugar un poco más concreto. Nosotros cuando trabajamos en un edificio, trabajamos generalmente de lo que es un cañón urbano, ¿no? Un cañón urbano es básicamente, nosotros lo denominamos dentro de lo que es la relación alto-ancho que tiene el edificio versus la calle sobre la que está enfrente y el edificio que tiene del otro lado. A eso denominamos cañón urbano. Los cañones urbanos no son iguales a lo largo de toda la ciudad, ni de esta ciudad, Buenos Aires, ni de ninguna ciudad. Generalmente hay cañones urbanos medios estándar, digamos, hay lugares que se repiten en muchas partes. Entonces ahora yo les voy a mostrar un caso base de un departamento típico de Buenos Aires, un 2 ambientes al frente,
y unas simulaciones energéticas sobre eso, para ver un poco cuál es el efecto de y entender esto que les digo, cuál es la importancia de entender cuál es la posición de cada uno de estos departamentos dentro de un de cañón urbano particular. Acá hay muchas imágenes, pero voy a ir explicando una por una. La primera imagen, la de la izquierda, es un gráfico que muestra la temperatura adentro de estos departamentos. Básicamente lo que nosotros hicimos fue simular este departamento en diferentes pisos a lo largo de un edificio en un determinado cañón urbano. Entonces básicamente se hizo las diferentes, como ven el gráfico del medio, los diferentes pisos tienen cada uno un diferente color, y el gráfico de la izquierda, las líneas que representan temperatura, cada color representa a cada piso de estos que les estaba mencionando anteriormente. Si ven, entre el primer piso y el último piso, la temperatura interior medida en un día típico de invierno y sin ningún tipo de protección solar en fachada, encontramos una diferencia de 12 grados centígrados entre el primer piso y el último piso de ese edificio. Acá ya tenemos un dato importantísimo, que es claramente un departamento que está en un primer piso no tiene las mismas características que el que está en el último, ¿no? Esto lo sabemos todos, pero lo que yo quiero dejar acá planteado es entonces cómo tiene que estar esto reflejado en la fachada, porque evidentemente las necesidades de uno no son las necesidades de otro, y para que un edificio pueda, desde el punto de vista de la eficiencia energética, para que un edificio pueda, como en promedio, funcionar lo mejor posible, las estrategias tienen que ser diferentes desde el diseño de fachadas y desde el diseño del envolvente, para una parte del cañón urbano y para otra parte del cañón urbano. De vuelta, el último gráfico que se ve ahí, que es justamente donde creo que resume mejor esta idea, es un gráfico que demuestra los diferentes colores sobre las fachadas nortes de una manzana típica de Buenos Aires, cuadrada, bien consolidada. Los diferentes colores están indicando radiación solar, ¿no? El azul es insuficiencia de radiación solar, y ya arriba del naranja estamos por demás de radiación solar. Entonces, como ahí se ve muy bien en la fachada, la radiación solar es muy diferente, muy dispar en las diferentes partes de esto. Lo mismo pasa por ejemplo, acá esto está mostrando el mismo ejemplo, pero en temas de iluminación natural, ¿no? La iluminación natural también es muy diferente. Obviamente esto es algo que por ahí tenemos menos alcance para tratar, porque obviamente no vamos a poder darle mejor iluminación a un edificio a un piso bajo, pero sí es entender que los pisos altos van a requerir otro tratamiento de fachada para que no se sobrecalienten esos departamentos y para que podamos encontrar un confort medianamente común a lo largo del edificio. De vuelta acá, básicamente, para cerrar con esta idea de que considero que la fachada no puede ser igual de punta a punta, creo que ya estamos en este momento en el que hay que hacer como una evolución desde ese lugar. Nada, el final de esta investigación mostraba como 3 instancias bien marcadas de posibles estrategias, ¿no? O sea, en los últimos pisos, lo que ven más rojo, hay un máximo control solar que es requerido. Después en los pisos del medio hay un comportamiento bastante irregular, que bueno, puede trabajarse con otras estrategias, y ya los pisos más debajo, donde no vamos a recibir la cantidad de solar que necesitamos, bueno, de vuelta hay que empezar a trabajar, ver cómo sería la fachada en ese lugar para poder darles, aunque sea el mejor confort que esté al alcance de las condiciones climáticas de este lugar en particular. Me gusta siempre para cerrar este tema, esta imagen es un edificio de Bennett Associates en Londres, en Inglaterra, que empieza a incorporar esta idea en el diseño. Básicamente allá hay también una regulación muy importante respecto a lo que es el acceso al sol, y lo que es el derecho al sol, en realidad. Uno cuando presenta planos municipales, además de presentar los propios, presenta cómo está afectando el edificio que uno construye a los vecinos, ¿no? En este caso, este edificio tenía que brindarle todavía el derecho al sol a los lindantes, que eran edificios antiguos que ya estaban ahí hace tiempo. Entonces se empieza a tomar estas morfologías en fachada, tanto para poder respetar a lo que sucede con los vecinos, pero también para poder respetar digamos, y en Londres, que es otro clima que sí necesitan más acceso al sol,
empezar a poder, nada, tomar estos conceptos e incorporarlos en la fachada para poder lograr un mejor confort interior en el interior. Bueno, y como último punto, intentando entrar un poco en el tema de lo que es la tecnología, un tema también que está muy en boga, que es el tema del confort adaptativo, ¿no? Yo siempre cuando hablamos de sustentabilidad, creo que hay mucha gente que lo liga a lo que es tecnología, y desde mi punto de vista creo que hay muchas veces donde la tecnología es contraproducente en vez de ser, de ser más beneficiosa, ¿no? Yo creo que, como les mencionaba recién, hay demasiadas cosas que podemos hacer desde el diseño antes de poder llegar a la necesidad de incorporar tecnología. Por eso me gusta poner esta imagen de Archigram, que es un poco fuerte, digamos, desde el punto de vista de que son estos edificios que caminan, ¿no? Estos edificios máquina, que a mí en lo particular me parece que es, como les decía, contraproducente cuando empiezan a aparecer todos estos sistemas de automatización de fachadas, ¿no? De que se abren y que se cierran para poder lograr la ventilación necesaria y acorde al momento del día, que donde creo que es ahí donde está la línea finita y donde tenemos que empezar a volver un poco para atrás, creo, al menos desde mi perspectiva de arquitecta joven, que todavía tengo un camino para recorrer para adelante y viendo todo lo que se recorrió hasta acá, donde me parece que hay que dar un pasito para atrás. Hay un concepto que se está ahora desarrollando mucho, que es el tema del confort adaptativo, que es básicamente esta idea de que es mejor, como dice acá, ¿no? Una conexión con el aire exterior y el control especialmente del entorno, de las personas en el entorno inmediato, permite a los humanos adaptarse e incluso preferir una gama más amplia de condiciones térmicas de lo que generalmente se considera confortable. Es decir, el simple hecho de, por ejemplo, en un edificio de oficina, sentir que nosotros podemos tener operación con las fachadas, que nosotros podemos abrir ventanas, cerrar ventanas en el momento en el que nos sentimos mejor, con más calor o menos, nos hace ser más tolerantes todavía al clima en el que estamos inmersos, o sea, al clima interior en el que estamos inmersos. Somos más tolerables a eso. Así que esto me parece un tema muy interesante para desarrollar y para seguir investigando, porque hay muchos estudios respecto a esto y muestran, muestran resultados sorprendentes y realmente muy positivos respecto, y que creo que van a evolucionar y el tema de las fachadas en general. Por eso, concluyendo ya este tema, ¿no? Como evolución y conclusión, creo que las fachadas van hacia estos puntos que mencioné recién, o al menos estos son los que yo considero que a los que me gustaría que esto avance, y me parece que son los puntos críticos para trabajar y los que están vigentes hoy en día, y para ponerlos sobre la mesa. Así que, bueno, muchas gracias por escucharme y cualquier cosa estoy para responder lo que haga falta.